Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a seguir sobrevolando las principales características de Microsoft Power BI Desktop. En esta ocasión vamos a ver cómo importar datos procedentes de una tabla contenida dentro de un archivo PDF. Y además vamos a hacer una breve introducción al lenguaje de modelado de datos DAX. Comenzamos por examinar un documento PDF que es el que contiene la tabla que vamos a necesitar en este ejercicio. Aquí tenemos el PDF, tiene un total de 5 páginas y estas 5 páginas contienen una única tabla. Como podemos ver, cada una de estas páginas tiene un encabezado y tiene un pie, y en el interior es donde se encuentra la tabla que vamos a importar a Power BI. Esta tabla consta de 5 campos. Tenemos un código que identifica de manera unívoca cada uno de los registros, y en esos registros figura el continente, el país, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Podemos ver que son números enteros que están expresados en miles de habitantes. Por ejemplo, en Cabo Verde hay 195.000 hombres y 223.000 mujeres. Bueno, pues vamos a cerrar este PDF y regresamos a Power BI. Para importar el contenido de la tabla de este PDF nos iremos a la ficha de inicio, al bloque de los datos, a la opción de obtener datos y de aquí nos iremos a más. Dentro de este panel vamos a elegir la opción PDF. Pulsamos el botón de conectar. Seleccionamos el archivo PDF que contiene nuestra tabla y pulsamos abrir. A través de este navegador se nos muestra la tabla que contiene la información, pero también aparecen de manera individual cada una de las páginas del documento. En este caso es mucho más sencillo elegir la tabla que queremos importar. También podría pasar que en un mismo PDF no hubiera una sola tabla, sino que podrían ser varias. En este caso solo hay una, la seleccionamos y pulsamos el botón de cargar. Ya está nuestra tabla cargada, vamos a ver que se encuentra en el apartado de datos y aquí la tenemos. Podemos desplegar los campos y vemos que tiene un campo de tipo numérico llamado código, un campo texto, continente, un campo numérico para los habitantes hombres y los habitantes mujeres y otro campo de texto país. Muy bien, pues ya hemos visto cómo importar los datos de un PDF, es muy sencillo. Ahora vamos a crear un par de objetos visuales sobre los que luego trabajaremos en el lenguaje de modelado de datos DAX. Vamos a la vista de informe y aquí vamos a insertar nuestro primer objeto visual. Antes de nada vamos a insertar una simple etiqueta o cuadro de texto que nos sirva de título para esta página del informe. Para ello nos vamos a la ficha de inicio, bloque de insertar y la opción de cuadro de texto. Vamos a darle forma a este cuadro y escribimos el título, que va a ser habitantes agrupados por continentes y países. Vamos a aumentar el tamaño del título. Ya lo tenemos. Muy bien, pues ahora vamos a añadir el objeto visual de la tabla. Es un objeto que ya conocemos. Hacemos clic en el objeto tabla dentro del panel de visualizaciones. Vamos a darle su tamaño y posición aproximados. Así, más o menos. Y ahora a través del panel de los campos desplegamos la tabla y elegimos los campos que queremos representar en ella, que van a ser continente, país, hombres y mujeres. Aquí vamos viendo el resultado.
Esta tabla tiene un nombre un poco largo, vamos a modificar ese nombre con el botón derecho, cambiar nombre y le vamos a llamar, por ejemplo, habitantes. Muy bien. Pues ahora lo que queremos es añadir una nueva columna, una columna que a priori no existe dentro de la tabla. La columna va a consistir en la suma de los habitantes hombres más los habitantes mujeres. La información está dentro de la tabla, porque basta con sumar esos dos valores, pero la columna como tal no existe. Vamos a necesitar un lenguaje que se llama DAX. DAX es un lenguaje que incorpora funciones predefinidas que son necesarias para este tipo de tareas, de análisis y de extracción de datos. Este lenguaje nos va a permitir, por ejemplo, inferir información a partir de datos que ya existen dentro de las tablas. Las siglas de DAX significan Data Analysis Expressions, expresiones de análisis de datos. Es un lenguaje basado en fórmulas y en expresiones que sirven para el manejo del modelo de datos. Y lo mejor es que lo veamos con este sencillo ejemplo. Nos vamos a dirigir al panel de los campos, a la tabla de habitantes y con el botón derecho vamos a seleccionar la opción de Nueva columna. Aquí se nos muestra una barra donde vamos a escribir la expresión. En primer lugar nos aparece la palabra columna. Este será el nombre de la columna que queramos crear. En nuestro caso se va a llamar total por país. Escribimos aquí total por país. Y a la derecha del signo igual vamos a escribir la expresión que nosotros queremos, que es la suma de hombres y de mujeres. Así que escribimos hombres, pero elegimos la opción que nos ofrece Power BI, que es esta de aquí, la columna hombres perteneciente a la tabla habitantes. Con la tecla del tabulador seleccionamos la única opción que nos mostraba. Escribimos aquí el operador del más y la palabra mujeres. De nuevo con la tecla del tabulador elegimos la única opción que nos muestra este asistente. Y ya tenemos la expresión. A un lado el nombre de la columna, seguido de un igual, y la suma de estas dos columnas. La columna de hombres perteneciente a tabla habitantes y la columna de mujeres perteneciente a tabla habitantes. Fijaros que la tabla aparece entre apóstrofes y el nombre de la columna aparece entre corchetes. Con la tecla del intro damos por válida esa nueva columna que acabamos de crear, pero sigue sin aparecer dentro de la tabla y esto es porque la tenemos que añadir a través del panel de campos. Seleccionamos la nueva columna y ya la tenemos aquí. Columna total por país, suma de hombres y de mujeres. Esto lo hemos hecho mediante el lenguaje DAX. Voy a estirar un poquito esta tabla y vamos a añadir otras dos columnas. En este caso vamos a calcular el tanto por ciento de hombres respecto del total. Es decir, vamos a necesitar dos columnas, la columna de hombres y la de total por país. Vamos a panel de campos, botón derecho sobre la tabla, nueva columna, le damos un nombre a la columna que va a ser tanto por ciento hombres y vamos a calcular el tanto por ciento de hombres respecto del total. Esto sería aplicando la fórmula de la parte dividido por el todo, donde la parte son los hombres. Tabulamos para seleccionar la columna, dividido por el todo, que es el total por país. Escribimos total, nos aparecen aquí una serie de opciones de la que vamos a elegir la columna total por país de la tabla habitantes. Ya tenemos la expresión. Nombre de la columna, el igual y la división de hombres entre total por país. Pulsamos intro al final. Al igual que antes tenemos que añadir esta nueva columna a nuestra tabla haciendo clic. Si queremos que esta columna aparezca expresada en tanto por ciento, pues seleccionamos la columna, por ejemplo haciendo clic en cualquiera de sus datos.
De ahí nos vamos a ir a la ficha de herramienta de columnas, que es una ficha contextual. Nos vamos a ir al bloque de formato y ahí elegimos, en lugar de general, porcentaje. Ya lo tenemos. Pero ocurre algo particular, algo que no es correcto, y es que al final de esta columna aparece una suma de porcentajes que no tiene mucho sentido, en este caso, ¿verdad? De modo que vamos a eliminar este resumen de aquí. Para eliminar el resumen nos vamos a ir a el panel de visualizaciones, vamos a buscar la columna que contiene ese error y nos vamos a tanto por ciento de hombres, la desplegamos la columna y en lugar de sumar vamos a elegir no resumir. Listo, arreglado. Por otro lado, también podríamos cambiar el orden de estas columnas. Por ejemplo, la columna de hombres la vamos a subir un poco para arriba y la vamos a colocar aquí, justo debajo de hombres. Tanto por ciento de hombres, justo debajo de hombres. Aquí está su nueva ubicación. Además voy a cambiarle un poco el formato a la columna que acabamos de crear. Para eso nos iremos a panel de visualizaciones, pero a este apartado de dar formato a su objeto visual. Vamos a trabajar con una columna específica, la de tanto por ciento de hombres. Desplegamos por aquí, elegimos la columna tanto por ciento de hombres y le cambiamos el color al texto. Por ejemplo, un blanco del 30% más oscuro. Este sería el nuevo formato. Pues al igual que hemos añadido esta columna, vamos a añadir otra para el tanto por ciento de mujeres. Así que le damos un poquito de espacio a la tabla. Eso es. Y vamos a añadir panel campos, botón derecho en la tabla, nueva columna. Escribimos el nombre de la nueva columna, tanto por ciento mujeres. A la derecha del igual sería la parte que son las mujeres dividido el total de habitantes. Intro para validar y luego añadimos esa nueva columna a través del panel de campos. Haciendo un clic la añadimos. Voy a cambiarla de posición. A través del panel de visualizaciones arrastramos tanto por ciento de mujeres justo debajo de mujeres. Aquí está. Le vamos a cambiar el formato a formato porcentual, ficha contextual de herramientas de columnas, bloque de formato y ahí elegimos porcentaje. Cambiamos también su formato para que tenga un gris un poco más clarito, panel visualizaciones, apartado dar formato a su objeto visual, con una columna específica que va a ser en este caso tanto por ciento de mujeres y un color de texto blanco 30% más oscuro. Aquí lo tenemos. Este sería el resultado que obtenemos. Este objeto visual de tipo tabla que acabamos de crear nos ha permitido hacer una introducción muy sencilla sobre lo que es DAX. A continuación vamos a insertar un nuevo objeto visual, uno que ya conocemos también, y nos va a servir también para estudiar un poquito más a fondo los filtros. Voy a dejarle un poco de espacio a este lado de nuestra tabla y aquí es donde vamos a insertar pues un nuevo objeto visual de tipo columnas, un gráfico de columnas agrupadas. Hacemos un clic, aquí lo tenemos, vamos a buscarle una ubicación. Más o menos por aquí. Así aproximadamente. En el panel de visualizaciones tenemos el eje X y el eje Y. Ahí es donde vamos a agregar los campos que necesitamos. En el eje X vamos a añadir el país. Y en el eje de la Y vamos a añadir el total de habitantes de hombres y el total de habitantes de mujeres. Aquí los tenemos. Aparecen con un cierto orden, pero si nosotros quisiéramos cambiar el orden, la ordenación del eje X, lo podríamos hacer a través de este menú, el menú de más opciones que aparece en el objeto visual,
y aquí donde dice ordenar eje vamos a ordenar por país. Fijaros que está en orden descendente, luego lo cambiaremos. Vamos a ordenar por país, pero vamos a hacerlo en orden ascendente. O sea que volvemos a entrar al menú, ordenar eje en orden ascendente. El primer país que aparece es Afganistán. Bien, pues ya tenemos aquí el gráfico y vemos que son muchos países los que aparecen aquí representados. Sería conveniente pues crear un filtro. Vamos a crear un filtro para que no aparezcan tantos países, sino solamente los países de un determinado continente que nosotros elijamos. Esto lo vamos a hacer de dos formas. Nos vamos a dirigir al panel de los filtros, seleccionamos el gráfico de columnas y dentro de los filtros, donde dice filtros de este objeto visual, vamos a agregar un nuevo campo que va a ser el de continente. Aquí lo tenemos. A través de este campo nosotros podemos decirle que nos muestre pues los países de África o los de Asia, ¿de acuerdo? Europa, etcétera, etcétera. Podemos marcar esta opción, requerir selección única, para que solamente nos deje seleccionar uno de los continentes a la vez. Por ejemplo, Asia. Voy a plegar estos paneles de los campos y de las visualizaciones porque quiero que se vea algo. Y es que aquí hemos elegido filtrar solamente los países de Asia. ¿Y esto a quién afecta? Solamente a este objeto visual, al objeto visual del gráfico estadístico. Sin embargo, no afecta a la tabla. Podemos ver que mientras que el gráfico estadístico solo representa los países de Asia, la tabla sigue representando todos los países de todos los continentes, de África, de América, Asia, etcétera, etcétera. Podríamos hacer un cambio para que el filtro que hemos aplicado a este objeto visual del gráfico estadístico también afecte a esta otra visualización, a la visualización de la tabla. Vamos a ver cómo hacer esto. Me voy a dirigir al panel de los filtros, voy a ampliar esto un poco, voy a seleccionar el objeto visual del gráfico estadístico y voy a suprimir este filtro que había creado anteriormente para el continente. En la X lo suprimimos. Y lo que vamos a hacer es crear ese mismo filtro, pero no para el objeto visual, sino que lo vamos a hacer para esta página, para la página 1 del informe que estamos creando ahora. Entonces, donde dice filtros para esta página, vamos a añadir el campo de continente. Y al igual que hicimos antes, vamos a decirle requerir selección única y aquí elegimos, por ejemplo, Asia. Si elegimos Asia, voy a plegar este panel. Si hemos elegido Asia, veremos que los países que aparecen representados en el gráfico son los de Asia, pero también aparecen esos mismos países de ese mismo continente en la tabla. Si elijo Oceanía, nuestro gráfico se adapta solo a los países de Oceanía y la tabla al igual. De modo que nosotros podemos elegir filtros que afectan a un objeto visual en concreto, filtros que afectan a una página en concreto o incluso filtros que afectan a todas las páginas del informe, no solo a una determinada. Muy bien, pues ya tenemos el resultado final que íbamos buscando. En este vídeo hemos visto cómo importar datos procedentes de un PDF, hemos visto también una introducción muy breve a DAX y también hemos visto algo más sobre los filtros. Bueno, pues nada más. Un saludo. Chao, chao.